El aire del restaurante en Polanco olía a dinero y a secretos. Carol lo inhalaba como si fuera oxígeno puro, una confirmación de que estaba exactamente donde debía estar. A sus 38 años había diseñado su vida con la misma precisión con la que diseñaba rascacielos. Cimientos sólidos, una estructura impecable y una fachada que provocaba admiración. Su vestido de seda se ceñía a su cuerpo, un regalo de Gustavo para celebrar un supuesto contrato millonario. Él, sentado frente a ella, era el toque final de su obra maestra. 5 años de un matrimonio que todos consideraban perfecto. Pero esa noche, algo en la sonrisa de Gustavo, una tensión casi invisible en la comisura de sus labios, no encajaba. Era como una fisura minúscula en un muro de carga, un detalle que solo un ojo experto como el de ella podría notar. Lo atribuyó al estrés, a la emoción del éxito. Levantó su copa de vino, un tinto caro y profundo. «Por nosotros», dijo él, y el sonido del cristal al chocar pareció resonar con una extraña fragilidad. Carol sonrió, una sonrisa genuina que ocultaba el único plano que aún no había podido completar en su vida. El cuarto del bebé. Pronto, se dijo. Con este nuevo contrato tendrían la estabilidad final para intentarlo de nuevo. La rutina de Carol era un ballet de orden y control. Despertaba a las 6, el sol apenas despuntando sobre la Ciudad de México. Un café, una revisión de los planos en su estudio casero, un beso de despedida a un Gustavo a menudo ya vestido para una junta temprana. Su firma de arquitectura era su orgullo, un imperio levantado con noches sin dormir y una creatividad feroz. Sus padres, sus amigos, su círculo social, todos formaban una red de apoyo tan bien construida como sus edificios. La veían como un ejemplo de éxito, la mujer que lo tenía todo. Y ella se lo creía. Los fines de semana eran para ellos. Escapadas a Valle de Bravo, cenas en los lugares de moda, tardes de domingo en su casa de Polanco, una joya arquitectónica que ella misma había concebido. Era su santuario, un espacio de líneas limpias y luz natural donde todo estaba en su lugar, un reflejo de su mente. Sin embargo, últimamente, el santuario se sentía un poco más grande, un poco más silencioso. Gustavo viajaba más. «Cerrando tratos, mi amor, es para nuestro futuro», le decía por teléfono, su voz sonando lejana, no solo por la distancia. A veces, pequeñas inconsistencias aparecían como manchas en un plano perfecto. Un cargo en la tarjeta de crédito, de una florería en Querétaro cuando él se suponía que estaba en Monterrey. Un regalo para la esposa de un cliente, ya sabes, política de negocios, explicaba él con una facilidad que desarmaba cualquier sospecha. O esa vez que una amiga juró haberlo visto entrando a un edificio de apartamentos en la colonia Roma, un lugar que no encajaba en su mundo. «Tu amiga debe haberme confundido», rió él, besándola en la frente. Y Carol, la arquitecta de la lógica, elegía creerle. Dudar de él era admitir una falla en su propio diseño. La estabilidad que tanto se esforzaba por mantener comenzó a mostrar más grietas. Una inversión que no dio los frutos esperados. Un proyecto que se retrasó inexplicablemente. Pequeños temblores financieros que Gustavo minimizaba con una palmada tranquilizadora en su espalda. «Todo está bajo control, cariño. Confía en mí». Y ella confiaba. Porque la alternativa era el caos, y el caos no tenía lugar en su vida meticulosamente planeada. Su cuerpo también le enviaba señales, un cansancio persistente que el médico atribuía al estrés. «Necesitas relajarte, Carol», le aconsejó. ¿Relajarse? Ella no sabía cómo. Su motor era la ambición, la construcción, el avance constante. De vuelta en el restaurante, la sensación de que algo andaba mal se intensificó. Una mesera se acercó a su mesa. Era diferente a las demás. Sus movimientos no eran fluidos ni discretos.
Eran deliberados, pesados. Sus ojos, oscuros y cansados, no miraron a Gustavo, se clavaron directamente en ella con una mezcla de pena y una extraña solidaridad. Carol sintió un escalofrío. La mujer retiró el plato del aperitivo con una mano y con un movimiento casi imperceptible deslizó un pequeño papel doblado junto a la mano de Carol. Fue tan rápido, tan sutil, que si no hubiera estado observándola, lo habría pasado por alto. Gustavo no se dio cuenta. Estaba ocupado respondiendo un mensaje en su teléfono, con esa misma sonrisa tensa. Carol miró el papelito. Su corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada. ¿Qué era? Una queja, una nota del chef. Sus dedos, de repente torpes, lo tomaron. El papel era común, barato. Lo desdobló bajo la mesa, protegiéndolo de la vista de Gustavo. La caligrafía era firme, femenina. Pocas palabras, escritas con una tinta azul que parecía sangrar en el papel. Soy su esposa desde hace 8 años. Tú eres la otra. El tiempo se detuvo. El murmullo del restaurante, el tintineo de los cubiertos, la música suave de fondo. Todo se desvaneció en un zumbido ensordecedor dentro de su cabeza. El aire se volvió denso, imposible de respirar. Releyó la nota 1, 2, 3 veces. Las palabras no cambiaban. 8 años, 5 años de matrimonio. Los números bailaban en su mente, creando una ecuación imposible, una aberración arquitectónica que amenazaba con derrumbarlo todo. Levantó la vista. El rostro de Gustavo, ahora iluminado por la pantalla de su teléfono, parecía el de un completo desconocido. La máscara de éxito y encanto se había hecho añicos y debajo solo quedaba un hombre pálido, un fantasma. Él sintió su mirada, levantó la cabeza y su sonrisa se congeló al ver la expresión de Carol. Vio la nota en su mano y el color desapareció por completo de su cara. El peso en el pecho de Carol era insoportable, una viga de acero aplastando sus pulmones. Pero en medio del dolor y la confusión, una extraña calma, fría y afilada, comenzó a extenderse por sus venas. Era la arquitecta tomando el control, evaluando el daño estructural. Con una voz que no reconoció como suya, temblorosa pero extrañamente potente, leyó la nota en voz alta, proyectándola en el silencio que de repente se había formado alrededor de su mesa. Soy su esposa desde hace 8 años. Tú eres la otra. El silencio ya no era solo suyo. Se expandió por todo el restaurante como una onda expansiva. Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron. En ese instante, Carol no era una exitosa arquitecta cenando en Polanco. Era el centro de un espectáculo, una humillación pública servida como plato principal. Y entonces, el golpe final. La mesera, Mariana, salió de la zona de la cocina. Ya no llevaba su delantal. Vestía ropa de calle, sencilla, pero caminaba con la dignidad de una reina destronada que ha venido a reclamar su territorio. Se detuvo a unos metros de la mesa en silencio. Lentamente, levantó su mano izquierda. En su dedo anular brillaba una sencilla, innegable alianza de oro. Los murmullos se convirtieron en jadeos ahogados. Los destellos de los celulares comenzaron a encenderse discretamente. Gustavo, atrapado, balbuceaba. Carol, esto es un error, una locura, una broma terrible. Pero el pánico en sus ojos gritaba la verdad. Carol lo miró por última vez. Vio la mentira. Vio los 5 años de su vida convertidos en una farsa. Vio el sueño de su familia desmoronarse en polvo. Sintió el juicio de docenas de extraños sobre ella. Con un gesto de infinita repulsión, apartó la mano de Gustavo, que intentaba tocar la suya. Se puso de pie. Su columna se enderezó. Su barbilla se alzó. Sin una lágrima, sin un grito, atravesó el restaurante, un camino de miradas curiosas y susurros. Dejaba atrás al hombre que vivía 2 vidas y a la mujer que, en un acto de desesperación, acababa de demolerlas.
Al salir a la fría noche de la ciudad, Carol no se sentía rota, se sentía vacía, como un terreno baldío después de una demolición, un espacio listo para construir algo nuevo o para derrumbarse para siempre. El motor del Mercedes era un murmullo sordo, un sonido de lujo que contrastaba violentamente con el caos que rugía dentro de Carol. Conducía por las calles de Polanco de forma automática, sus manos enguantadas en cuero, aferradas al volante con una fuerza desmedida. Las luces de la ciudad, que siempre le habían parecido una promesa de éxito, ahora eran un borrón de colores hostiles que se burlaban de su ceguera. Cada semáforo en rojo era una tortura, un instante de quietud donde la nota de Mariana parecía quemarle en el bolsillo del vestido. Tú eres la otra. La frase era un eco, un martillo neumático golpeando las paredes de su cráneo. La puerta de su casa se abrió con un clic electrónico, un sonido familiar que esa noche sonó como el cerrojo de una celda. La casa, su obra maestra, el lugar que había diseñado como un santuario de paz y orden. Ahora, cada línea limpia, cada ventana que se abría a la luz, cada mueble de diseño, parecía contaminado. Era una escena del crimen, el escenario de una vida fraudulenta. Dejó su bolso sobre la mesa de mármol. El sonido fue demasiado fuerte en el silencio sepulcral. Caminó por el pasillo y sus ojos se posaron en las fotografías enmarcadas en la pared. Carol y Gustavo en la playa. Carol y Gustavo en París. Carol y Gustavo sonriendo en esa misma casa el día que se mudaron. Mentiras. Todas eran mentiras en papel fotográfico. Con un impulso que nació de las entrañas, descolgó la primera foto y la estrelló contra el suelo. El cristal se hizo añicos, un sonido liberador y terrible. Luego la siguiente, y la siguiente. Subió las escaleras como un autómata. Abrió la puerta de su habitación, su habitación. El olor de la loción de Gustavo todavía flotaba en el aire. La cama, perfectamente hecha, la invitaba a derrumbarse, a llorar hasta quedarse seca, pero algo dentro de ella se resistía. Llorar era lo que él esperaría. Llorar era admitir la derrota. En lugar de eso, abrió el armario de él. Los trajes caros, las camisas planchadas, los zapatos pulidos. La fachada de un hombre exitoso. Agarró la primera percha y la arrojó al suelo. Luego otra, y otra más. Pronto, la ropa de Gustavo era una pila informe en el centro de la habitación, un monumento a 5 años de engaño. El teléfono, que había dejado en el bolso, comenzó a vibrar sin cesar. No necesitaba mirar para saber quién era. Mensajes de Gustavo, llamadas de Gustavo, súplicas, excusas, mentiras empaquetadas en notificaciones digitales. Lo ignoró. El zumbido era el sonido de un mundo que se desmoronaba, y ella necesitaba silencio para decidir cómo iba a sobrevivir entre los escombros. Pasó la noche en vela, sentada en un sillón de su estudio, el único lugar que todavía se sentía suyo. El amanecer la encontró con los ojos secos y una claridad helada que nunca antes había experimentado. Se miró en el reflejo de la ventana. La mujer que le devolvía la mirada tenía el rostro pálido y los ojos hinchados, pero había algo nuevo en ellos, una dureza, una resolución de acero. Fue entonces cuando lo vio. Sobre su mesa de dibujo, los planos de su último proyecto, un complejo residencial de lujo. Líneas, ángulos, cálculos, orden, lógica, estructura. Todo lo que su vida personal ya no tenía, y en ese instante supo qué hacer. No iba a llorar, no iba a esconderse. Era una arquitecta. Su especialidad era construir, pero también sabía mejor que nadie cómo demoler. Si la vida que Gustavo había construido era una farsa, ella la demolería, cimiento por cimiento, viga por viga, hasta que no quedara nada más que polvo. Se acabó el llanto. Empezaba la demolición. Su primer movimiento fue un acto simple y brutal. Tomó su teléfono, encontró el contacto de Gustavo Amor
y presionó bloquear. Un pequeño clic digital que fue como cerrar una puerta de acero. El silencio que siguió fue el más dulce que había escuchado en horas. Su segundo movimiento fue una búsqueda en Internet. Mejor abogada de divorcios, Ciudad de México. El nombre de Sofía Valderrama apareció en 1900 en todas partes, acompañado de adjetivos como implacable, tiburón y la pesadilla de los maridos infieles. Consiguió una cita para esa misma tarde. La oficina de Sofía no era lujosa. Era funcional, moderna y austera, como un instrumento quirúrgico. Sofía misma era igual. Una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y gris, y una mirada que parecía capaz de leer los contratos y las almas con la misma facilidad. «Quiero el divorcio», dijo Carol, su voz firme. Sofía asintió, sin mostrar emoción. «Eso es lo fácil. ¿Qué más quieres?». La pregunta la descolocó por un segundo. ¿Qué quería? Quería retroceder el tiempo. Quería que nada de esto fuera real, pero eso era imposible. «Quiero justicia», respondió Carol, el fuego volviendo a sus ojos. «Él no solo me engañó, construyó una vida paralela. Usó nuestro dinero, nuestro tiempo. Quiero desmantelar cada mentira. Quiero que cada ladrillo de su engaño le caiga encima». Por primera vez, Sofía Valderrama sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero llena de aprobación. «Ahora estamos hablando el mismo idioma», dijo tomando una libreta. «Cuéntamelo todo. No omitas ningún detalle. Cada fisura en su historia es un punto de apoyo para nuestra palanca». Las semanas que siguieron fueron una inmersión en el lodo. Carol, guiada por Sofía, se convirtió en una investigadora. Las noches ya no eran para diseñar edificios, sino para auditar su propia vida. Rebuscó en extractos bancarios, estados de cuenta de tarjetas de crédito, documentos de propiedades. Cada transacción, sin explicar, era una pieza del rompecabezas. Descubrió una cuenta bancaria en Querétaro, la misma ciudad de la florería. Descubrió los pagos del alquiler de un departamento en la colonia Roma, el mismo lugar donde su amiga juró haberlo visto. Descubrió inversiones hechas a sus espaldas, desvíos de fondos de la cuenta conjunta que él justificaba como gastos de negocio. El dolor era una corriente subterránea constante, pero la rabia era la energía que la mantenía a flote. Cada mentira descubierta era una pequeña victoria. Cada prueba reunida era un ladrillo que ella misma colocaba en el muro de su nueva fortaleza. Se estaba reconstruyendo a sí misma sobre las ruinas de su matrimonio. En medio de ese torbellino legal y emocional sonó su teléfono de trabajo. Era un cliente potencial, un consorcio internacional. Querían que ella diseñara su nuevo centro cultural en el corazón de la ciudad. Era el proyecto de su vida, el más grande, el más desafiante, el más visible que jamás le habían ofrecido. Su primer instinto fue decir que no. ¿Cómo podría concentrarse en algo tan monumental cuando su mundo personal estaba en ruinas? Pero entonces, la voz de Sofía resonó en su mente. ¿Qué quieres? Quería su vida de vuelta, quería su nombre, quería ser Carol, la arquitecta, no Carol, la esposa engañada. «Acepto», dijo al teléfono, su voz sonando más segura de lo que se sentía. Esa noche, por primera vez en semanas, no se sentó con los papeles del divorcio. Desenrolló un pliego de papel de dibujo en su estudio. Tomó un lápiz de grafito. El olor de la madera y el papel la calmó. Mientras sus manos comenzaban a trazar las primeras líneas de un nuevo edificio, un nuevo futuro, sintió que el peso en su pecho se aligeraba un poco. El dolor no había desaparecido, se había transformado. Ahora era combustible, y ella estaba a punto de construir algo magnífico con él. El trabajo se convirtió en su refugio y su campo de batalla. Los días se fundían con las noches en su estudio, un espacio que ahora olía a café amargo, a papel de dibujo y a la débil fragancia de la determinación. Las paredes,
antes adornadas con premios y reconocimientos, ahora estaban cubiertas de planos del centro cultural, diagramas de flujo y notas adhesivas de colores que trazaban la estrategia legal contra Gustavo. Era una guerra en dos frentes y Carol era la comandante en jefe de ambas. Dividía su mente con una precisión quirúrgica. De 9 a 5, era la arquitecta visionaria, la que imaginaba espacios que inspirarían a miles. Sus manos, firmes y seguras, daban vida a estructuras de acero y cristal sobre el papel. En esas horas, lograba acallar el ruido de su vida personal. El proyecto era un bálsamo, una prueba tangible de que su talento, su identidad, seguía intacta. Era algo que Gustavo nunca había tocado, nunca podría destruir, pero cuando el sol se ponía, se transformaba en la estratega legal. Se sentaba en la misma mesa, pero en lugar de lápices de grafito, empuñaba resaltadores y bolígrafos rojos. Los planos eran reemplazados por gruesas carpetas llenas de estados de cuenta, correos electrónicos y transcripciones. Cada noche, junto a Sofía por videoconferencia, analizaban las pruebas. El dolor no gana juicios, Carol. Las pruebas, sí, le repetía Sofía con su calma glacial. Necesitamos construir un caso tan sólido que él no tenga a dónde huir. Y Carol le daba munición. Una noche, revisando viejos archivos digitales, encontró la propuesta de un proyecto que Gustavo había afirmado perder. Sin embargo, al cruzar las fechas con los extractos bancarios, descubrió un gran depósito de la misma empresa en la cuenta secreta de Querétaro. No había perdido el proyecto, se lo había robado a ella, a su firma conjunta. Bien hecho, dijo Sofía, con un atisbo de admiración en su voz. Cada descubrimiento como este es un ladrillo más en su celda. Esas pequeñas victorias la mantenían en pie. Pero la armadura que se ponía cada mañana tenía fisuras. Había noches en las que, agotada, se quedaba mirando un punto fijo en la pared y el recuerdo de una risa, de un abrazo, la golpeaba con la fuerza de una ola. El dolor, crudo y punzante, le recordaba que debajo de la arquitecta y la estratega seguía estando la mujer traicionada. Se permitía llorar, pero siempre en silencio, en la oscuridad, con un tiempo límite, 10 minutos. Luego se secaba las lágrimas, se tomaba otro café y volvía a los papeles. La vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. El mundo exterior seguía girando, ajeno a su guerra privada. Las llamadas de amigos bien intencionados se volvieron un campo minado. ¿Cómo estás?, le preguntaban, una pregunta simple que no tenía una respuesta simple. Ocupada, respondía ella. Mucho trabajo. Era más fácil hablar de edificios que de escombros. Se aisló, no por debilidad, sino por autopreservación. Cada conversación era un riesgo de derrumbe. Su cuerpo, sin embargo, no entendía de estrategias ni de plazos. Empezó a enviarle señales de advertencia que ella, en su obsesión, ignoraba. Un cansancio que no se iba ni con 8 horas de sueño. Dolores de cabeza sordos que se instalaban detrás de sus ojos. Una extraña aversión a ciertos olores, como el del café que tanto necesitaba. Es el estrés, se decía a sí misma. Es normal. Una tarde, tuvo la primera presentación de los bocetos del Centro Cultural ante el comité directivo. Entró a la sala de juntas con la cabeza en alto, su traje sastre como una armadura. Durante 1 hora habló con una pasión que había olvidado que poseía. Describió los juegos de luces, la acústica de la sala de conciertos, la forma en que el edificio dialogaría con la ciudad. Los rostros de los directivos pasaron del escepticismo a la fascinación. Era brillante, estaba en su elemento. Al terminar, la sala estalló en aplausos. El presidente del consorcio se acercó a estrecharle la mano. «Señorita», le dijo, ignorando
deliberadamente su estado civil. Esto es más de lo que jamás imaginamos. Por primera vez en meses, una oleada de orgullo puro, sin adulterar, la recorrió. Era ella, era su mérito, era su futuro. Pero justo en ese momento de triunfo, mientras sonreía y agradecía, una repentina ola de náuseas la invadió. Tuvo que disculparse y correr al baño, donde se aferró al lavabo de mármol frío, respirando hondo, atribuyendo el malestar a los nervios y al café de la mañana. Los incidentes se hicieron más frecuentes. Un mareo repentino mientras supervisaba una maqueta, un agotamiento tan profundo que una tarde se quedó dormida sobre los planos, despertando horas después con el cuello rígido y una sensación de desorientación. Su madre la llamó un día y su voz al otro lado de la línea estaba cargada de preocupación. «Carol, hija, no te oyes bien, tienes que cuidarte». «Estoy bien, mamá. Solo es mucho trabajo», mintió, la misma mentira que se repetía a sí misma. La llamada de atención definitiva llegó una noche de viernes. Estaba sola en el estudio, como de costumbre. La ciudad brillaba a través del ventanal. Se levantó de la silla para buscar un libro en la estantería. Fue un movimiento normal, uno que había hecho miles de veces, pero esta vez el mundo se inclinó. Las luces de la ciudad se convirtieron en estelas borrosas. El suelo pareció moverse bajo sus pies. Tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no caer, con el corazón martilleándole en los oídos. El episodio duró apenas unos segundos, pero la dejó temblando, con un sudor frío recorriéndole la espalda. Se miró en el oscuro reflejo del cristal. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, pálida, con ojeras profundas y una fragilidad en los ojos que la asustó. Ya no podía negarlo. Esto no era solo estrés. Su cuerpo estaba gritando. Estaba tan concentrada en demoler el mundo de Gustavo y construir su futuro profesional que se estaba demoliendo a sí misma en el proceso. Con manos temblorosas, buscó su celular. No llamó a su madre ni a una amiga. Buscó el número de su médico de cabecera. La voz de la recepcionista fue amable y eficiente. «Tengo un espacio mañana a las 10», le dijo. «Perfecto», respondió Carol, su propia voz sonando lejana. «Lo tomaré». Colgó el teléfono y se quedó inmóvil en medio de su estudio, rodeada por los fantasmas de su vida pasada y los planos de su vida futura. Por primera vez, el miedo superó a la rabia. Miedo a lo desconocido, miedo a lo que su propio cuerpo le estaba tratando de decir. Se preparó para un diagnóstico de agotamiento severo, de anemia, de cualquier cosa que pudiera arreglarse con vitaminas y descanso. No tenía idea de que la noticia que la esperaba no era una simple advertencia. Era una bomba de tiempo, una que cambiaría las reglas de la guerra para siempre. El consultorio del doctor Méndez era un oasis de calma artificial. Paredes de un blanco impecable, muebles minimalistas y el suave zumbido del aire acondicionado. Todo estaba diseñado para tranquilizar, pero a Carol le producía el efecto contrario. La pulcritud del lugar hacía que el desorden de su vida se sintiera aún más caótico. Se sentó en la silla frente al escritorio, sus manos juntas sobre su regazo, una postura de control que no lograba engañar al temblor casi imperceptible de sus dedos. «Bueno, Carol, tus análisis de sangre básicos están bien», comenzó el doctor, un hombre de mediana edad, con una expresión amable que a ella le resultó irritante. «Un poco de anemia, nada que no se arregle con hierro, pero los síntomas que describes, la fatiga, las náuseas, los mareos, son persistentes». «Es el estrés, ¿verdad?», interrumpió ella casi con la esperanza de que él lo confirmara. «He estado bajo una presión enorme. El divorcio, un proyecto nuevo». Le ofreció una versión editada de su realidad, una explicación lógica para un cuerpo que se negaba a obedecerla. El doctor Méndez la escuchó con paciencia, sus dedos entrelazados sobre el escritorio.
Estrés puede manifestarse de muchas formas, es cierto, pero antes de atribuirlo todo a eso, hay una pregunta que debo hacerte, una posibilidad que debemos descartar. ¿Cuándo fue tu último periodo? La pregunta la tomó por sorpresa. Con el torbellino de las últimas semanas, ni siquiera lo había pensado. Su ciclo, siempre tan puntual como sus planos, había pasado a un segundo plano. Hizo un cálculo mental rápido. 6 semanas. No, casi 7. Un frío recorrió su espalda. Un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Hace casi 2 meses, respondió, su voz un susurro. El doctor asintió lentamente, su mirada profesional pero cargada de significado. Carol, dadas las circunstancias y tus síntomas, creo que lo más prudente es hacer una prueba más. Se levantó y la guió a una pequeña sala contigua, donde una camilla y un ecógrafo esperaban en silencio. Los minutos que siguieron fueron un borrón surrealista. El gel frío sobre su abdomen, la sonda deslizándose, el silencio del doctor mientras miraba la pantalla en blanco y negro. Carol no se atrevía a mirar. Mantuvo los ojos fijos en una mancha en el techo, contando las grietas en la pintura. Cualquier cosa para no enfrentar la imagen granulada que podría confirmar su peor temor o su más anhelado sueño. Y entonces el doctor rompió el silencio. Su voz era suave, casi reverente. Bueno, Carol, definitivamente no es estrés. Giró el monitor hacia ella. En la pantalla, un pequeño punto parpadeaba con una luz rítmica y constante. Un punto minúsculo, casi insignificante, pero que contenía todo el universo. Y junto a él, un sonido que llenó la habitación, un sonido que ahogó el zumbido del aire y el latido frenético de su propio corazón. Un galope rápido, fuerte, innegable. El latido de una vida. «Felicidades», dijo el doctor. «Tienes aproximadamente 8 semanas de embarazo». Embarazo. La palabra flotó en el aire, pesada e irreal. El cuarto del bebé que había diseñado en su mente 1000 veces. Las conversaciones con Gustavo sobre nombres y escuelas. El anhelo profundo que había sido el único plano incompleto de su vida. Todo estaba ahí, en esa pantalla parpadeante. Un milagro y una catástrofe. El hijo que tanto había deseado era el hijo del hombre que la había destrozado. El fruto de un amor que había resultado ser la más cruel de las mentiras. Un lazo de sangre que la ataría para siempre a Gustavo, a Mariana, a toda la red de engaños que se había esforzado tanto por demoler. Una risa seca y amarga escapó de sus labios, un sonido que asustó al doctor y a ella misma. Era la ironía más brutal que la vida podría haberle arrojado. Le habían dado su mayor sueño envuelto en su peor pesadilla. Salió del consultorio como una sonámbula. El sol de la tarde le dio en la cara, pero no sintió su calor. Condujo de regreso a casa en piloto automático, el sonido del corazón de su bebé todavía resonando en sus oídos. Una banda sonora para el caos de sus pensamientos. Al llegar a su estudio, se quedó de pie en medio de la habitación. De un lado, los planos del centro cultural, un monumento a su independencia y su futuro. Del otro, los documentos del divorcio, las armas de su guerra. Y ahora, en el centro de todo, estaba ella, y la vida que crecía en su interior. Se acercó al gran ventanal y se miró en el reflejo. La mujer que la miraba ya no era solo una arquitecta, ni solo una esposa traicionada. Era algo más. Algo primordial. Colocó una mano temblorosa sobre su vientre. No sintió nada. Por supuesto, era demasiado pronto, pero lo sabía. Estaba allí. En ese instante, la rabia se transformó. El deseo de justicia se convirtió en algo más afilado, más profundo. Ya no se trataba de ella. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de proteger ese punto parpadeante en la pantalla. Se trataba de construir un mundo para ese niño, un mundo libre de las mentiras de su padre.
La demolición había terminado. Ahora comenzaba la construcción más importante de su vida. Tomó su teléfono. No dudó. Marcó el número de Sofía Valderrama. La abogada contestó al segundo tono, su voz tan nítida como siempre. «Sofía, soy Carol. Tenemos que vernos». «¿Qué pasó? ¿Encontraste algo nuevo?», preguntó la abogada. Carol miró su reflejo, su mano todavía sobre su vientre. Una calma helada se apoderó de ella, la calma de una leona que acaba de encontrar a su cachorro. «Encontré todo», dijo, su voz resonando con una fuerza que nunca antes había tenido. «La estrategia ha cambiado. Esto ya no es un divorcio. Es una expropiación. Quiero todo lo que él me robó y lo quiero para mi hijo». La sala de juntas de Sofía Valderrama no tenía ventanas. Era un cubo de concreto pulido y cristal, diseñado para enfocar la mente y eliminar distracciones. Era el lugar perfecto para declarar una guerra. Carol se sentó con la espalda recta, la ecografía guardada como un arma secreta en su bolso. No la mostró de inmediato. Primero, observó a Sofía. Quería ver la reacción de la abogada ante sus palabras, no ante una imagen. «Estoy embarazada», dijo Carol, su voz sin un ápice de temblor. Sofía no parpadeó. Su rostro de granito no mostró sorpresa, ni compasión, ni alegría. Sus ojos, afilados como fragmentos de obsidiana, brillaron con un nuevo tipo de interés, uno puramente depredador. Se reclinó en su silla de cuero. El único sonido era el suave crujido del material. «¿De cuántas semanas?», preguntó, su tono tan clínico como el de un cirujano. «8. Los números encajan perfectamente en su línea de tiempo de...». «Mentiras», respondió Carol. Sofía asintió una vez. «Esto no cambia la estrategia, Carol. La acelera, la convierte en una bomba nuclear». Se levantó y caminó hacia una pizarra blanca. Tomó un marcador negro. Un divorcio por infidelidad es una cosa. Demostrar fraude financiero es otra. Pero un fraude perpetrado contra una mujer embarazada, su esposa, mientras él mantenía a otra familia con el patrimonio que legalmente le pertenece a este niño, eso no es un caso civil. Eso es una carnicería moral. Y los jueces, por muy imparciales que pretendan ser, son humanos. Dibujó un diagrama. Nombres, empresas, cuentas bancarias. Conectó todo con líneas negras y rojas. «Vamos a solicitar una orden de restricción financiera inmediata. Congelaremos cada cuenta, cada activo. La casa, los autos, las inversiones que robó, todo. Él se va a despertar mañana y no podrá comprarse ni un café sin que nosotros lo sepamos. Su doble vida se financiaba con tu confianza. Ahora, esa fuente de financiamiento se ha secado». La primera notificación oficial llegó a Gustavo no como una carta, sino como una helada mañana de martes. Al intentar pagar en la cafetería de siempre, su tarjeta de crédito fue rechazada. Luego la de débito, luego otra. El pánico frío y húmedo comenzó a subirle por la garganta. Una llamada a su banco le confirmó lo peor. Sus cuentas estaban congeladas por una orden judicial. Esa noche esperó a Carol fuera de su estudio. Parecía un hombre diferente. El traje impecable estaba arrugado, su rostro pálido y demacrado. Cuando ella salió, se abalanzó sobre ella, no con violencia, sino con una desesperación patética. «Carol, por favor, ¿qué es esto? ¿Un hijo? ¿Es verdad?». Su voz era un quejido. «¿Por qué no me lo dijiste? Podemos arreglarlo, nosotros...». Carol se detuvo a 1 metro de él, su bolso actuando como un escudo. Lo miró como si fuera un extraño, un insecto bajo un microscopio. «No hay un nosotros, Gustavo. Hay un niño, mi hijo, y hay un proceso legal. Cualquier cosa que tengas que decir, dísela a mi abogada». «Es mi hijo también», gritó él, su fachada rompiéndose por completo. «Eso es algo que la ley determinará», respondió ella, su voz tan fría como el acero. «Ahora, si me disculpas, tengo que ir a casa a construir un futuro, algo que tú nunca supiste hacer». Lo dejó allí,
en la acera, bajo la luz anaranjada de una farola, un rey destronado en un reino de mentiras. Carol no sintió ni una pizca de satisfacción, solo un vacío inmenso y la determinación de llenarlo con algo real. Las semanas siguientes fueron una avalancha de trámites legales, pero en medio del caos, algo más sucedió. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en los planos del centro cultural, el intercomunicador de su casa sonó. Era una voz de mujer vacilante, casi rota. «Soy Mariana». El aire se escapó de los pulmones de Carol. Por un instante, el odio y el dolor la cegaron. Quiso colgar, quiso gritar, pero la voz de la mujer no era la de una rival, era la de una compañera de naufragio. Con un nudo en el estómago, abrió la puerta. Mariana estaba de pie en su umbral, más pequeña y frágil de lo que recordaba en el restaurante. Vestía unos jeans sencillos y una camiseta. En sus brazos dormía un niño de unos 4 años. Detrás de ella, una niña de unos 7 años se aferraba a su pierna, mirando a Carol con ojos grandes y asustados. Él también nos dejó sin nada», susurró Mariana, las lágrimas corriendo por su rostro cansado. «Nos sacaron del departamento, las cuentas están vacías, no sabía a dónde más ir». Carol miró a los niños, vio los ojos de Gustavo en el rostro del pequeño, vio la inocencia aplastada por los pecados de un padre, y en ese momento la guerra contra Gustavo cambió de nuevo. Ya no era por ella, ni siquiera era solo por su bebé, era por esos niños, era por esa mujer, era por desmantelar a un hombre que no construía vidas, sino que las devoraba. Sin decir una palabra, Carol se hizo a un lado y abrió la puerta de su casa, de su santuario. «Entren», dijo, su voz suave por primera vez en meses. «Hay sopa caliente, y aquí, al menos por esta noche, estarán a salvo». En el silencio de su enorme y minimalista cocina, las dos esposas de Gustavo se sentaron frente a frente, mientras los niños dormían en el sofá de la sala. No hablaron de traición ni de celos. Hablaron de facturas sin pagar, de promesas rotas, de escuelas y de miedos. Por primera vez, Carol vio el rostro completo del monstruo que había creado Gustavo, un hombre que no solo engañaba, sino que destruía sistemáticamente a las mujeres que decían amarlo. Esa noche, mientras Mariana y sus hijos dormían en la habitación de huéspedes, Carol se quedó en su estudio, mirando los planos del centro cultural. El edificio que estaba diseñando era audaz, lleno de luz, un lugar para la comunidad y el arte, un lugar para construir. Tocó su vientre, donde una nueva vida crecía, ajena a todo. La rabia se había disuelto, dejando en su lugar una claridad de propósito tan sólida y bien cimentada como el mejor de sus edificios. Ya no estaba demoliendo un pasado. Estaba construyendo un futuro para 3 niños inocentes y 2 mujeres que se negaban a ser definidas por las ruinas que un hombre había dejado a su paso. La lucha era más grande, más difícil, pero ahora, por primera vez, no estaba sola en ella. 2 años después, el aire ya no olía a dinero y secretos, sino a pintura fresca, a madera nueva y a la promesa de un futuro. Carol estaba de pie en el gran atrio del Centro Cultural Alborada, su obra maestra. Un edificio que se alzaba hacia el cielo de la Ciudad de México, no con arrogancia, sino con una gracia resiliente. La luz del sol se filtraba a través de un techo de cristal que ella misma había diseñado, bañando el espacio en una calidez que se sentía como un abrazo. A su lado, una manita regordeta se aferraba a su dedo. Mateo, su hijo de casi 2 años, miraba las alturas con los mismos ojos curiosos de su madre. Ya no llevaba vestidos de seda que se ceñían a su cuerpo como una segunda piel. En su lugar, vestía un elegante traje de lino color marfil, práctico y poderoso. Su sonrisa ya no era una fachada cuidadosamente construida. Era genuina,
marcada por pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos que hablaban de noches sin dormir, pero también de risas inesperadas. Una periodista se le acercó con una grabadora en la mano. «Señorita Carol, ¿cuál fue la inspiración para este espacio? Se siente vivo». Carol bajó la mirada hacia su hijo y luego la levantó hacia la multitud. Quería diseñar un lugar donde las estructuras rotas pudieran encontrar un nuevo propósito, respondió con calma. Un lugar donde la luz pudiera entrar por todas partes, sin importar las grietas. Al otro lado del atrio, en la entrada de la nueva cafetería del centro, El Origen, una mujer le devolvió la mirada y asintió con una leve sonrisa. Era Mariana. Ya no llevaba un uniforme de mesera ni la expresión de una mujer derrotada. Ahora era la dueña de su propio negocio, un próspero café que había montado con un préstamo sin intereses de su única socia e inversora, Carol. A su lado sus dos hijos, ahora más grandes, jugaban con Mateo, formando un pequeño y ruidoso batallón. El lazo que las unía no era un hombre, sino la decisión mutua de construir un futuro a partir de los escombros que él había dejado. La batalla legal había sido brutal, pero corta. La combinación de las pruebas de fraude financiero de Carol y el testimonio de Mariana, respaldado por dos hijos a los que Gustavo había negado sistemáticamente un sustento digno, fue demoledora. El juez no solo concedió el divorcio, sino que liquidó cada activo de Gustavo. La casa de Polanco, el Mercedes, las inversiones robadas, todo fue expropiado para crear un fideicomiso que garantizaría el futuro de los tres niños. Gustavo desapareció del mapa social, convertido en una anécdota, un fantasma de fiestas pasadas cuya caída fue tan espectacular como su falso ascenso. Carol vendió la casa de Polanco, aquel mausoleo de mentiras, y con el dinero compró una propiedad más grande y cálida en La Condesa, con un jardín donde tres niños podían correr y gritar. Mariana y sus hijos se mudaron a un departamento en el mismo edificio. No eran una familia tradicional, eran algo más fuerte, una alianza. Una red de apoyo tejida no con lazos de sangre, sino con hilos de respeto mutuo y supervivencia compartida. Aprendieron a navegar las crisis, a celebrar las pequeñas victorias, a ser la una para la otra, el pilar que a ambas les habían quitado. Esa noche, después de la inauguración, Carol llegó a su nuevo hogar. El silencio no era pesado ni vacío, sino lleno de paz. Acostó a Mateo en su cuna y se quedó un momento observando su respiración tranquila. Se acercó a la ventana de su estudio, que ahora daba al jardín. Ya no había planos de una vida perfecta sobre su mesa, solo los bocetos de un nuevo parque comunitario para el barrio. Se dio cuenta de que había pasado años diseñando estructuras impecables, obsesionada con la simetría y el control, temiendo la más mínima fisura. Creía que la fuerza residía en la perfección. ¡Qué equivocada estaba! La vida le había enseñado la lección más importante de la arquitectura. Una estructura no es fuerte por su rigidez, sino por su capacidad para soportar la presión, para doblarse sin romperse, para ser reconstruida. Su vida ya no era un rascacielos de cristal impecable, era más como una antigua catedral, construida sobre ruinas, con cicatrices visibles que contaban una historia, con contrafuertes que no estaban en los planos originales, pero que ahora la sostenían con una fuerza inquebrantable. A veces, todo tiene que derrumbarse, no para que te quedes sin nada, sino para que finalmente puedas construir sobre un terreno firme con los cimientos correctos, para construir algo real. Comenta de qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.